Vamos a hablar de normas de aseguramiento. Te van a decir, hay otras normas, otras más normas. Ojo con el tema, para recoger un poquito lo que estaba diciendo en la primera parte, normas de información financiera, las normas internacionales de información financiera son exigibles a los administradores, son exigibles a los propietarios de los negocios. Voy a decir algo de las preguntas del cuestionario siniestro. En la pregunta del cuestionario siniestro uno dice, ¿cuáles son las normas de obligatorio cumplimiento para un contador público? ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Cuáles son las normas de obligatorio cumplimiento para un contador público? ¿Cuáles son las normas de obligatorio cumplimiento para un contador público? Entonces, se ponen a pensar, ya. El tributario. Bien. Las normas de contabilidad. Y entonces uno dice, este man, ¿para dónde se fue? Ni las unas ni las otras. Es decir, las normas de obligatorio cumplimiento de un contador público. Es decir, ustedes están obligados a cumplir las siguientes normas. Código de ética. Esa se la sabe todo el mundo, ¿sí? Entonces uno dice, sí se la saben. Entonces uno hace la otra pregunta, ¿cierto? Dígame, al menos dos normas del código de ética. Y ahí viene empieza a surgir un problema. No la hemos leído. Y al no leerlas tenemos dificultades. Nos metemos en problemas. Por ejemplo, ¿cuándo se le puede suspender los servicios a un cliente? ¿Cuándo se le puede suspender los servicios a un cliente? Entonces, la ley 43 dice cuándo. Entonces ustedes pueden decir, pues cuando no me pagan. Ahí no está. O cuando me hacen correr riesgos, ¿cierto? No, tampoco así. El tema no es así. Ahí hay dos situaciones que están establecidas en el artículo 44 de la ley 43, ¿ok? Pero hay una supremamente especial, ¿cierto? Y me gustaría, siempre lo digo, me gustaría que fuera protector de pantalla de sus computadores, ¿cierto? Y esa norma no se fuera a olvidar jamás, ¿ya? Los revisores fiscales no son responsables de los actos de los administradores. Artículo 41 de la ley 43. Son artículos que usted debería utilizar en su defensa, de lo que debía utilizar en su defensa. Se me acercó un muchacho que día es gran amigo mío y totalmente preocupado por un tema, hubo hasta llanto en la charla, porque sentir un contador acosado por un administrador es complicado, ¿cierto? Y ustedes van a tener que aprender a defenderse de lo que voy a decirles hoy. Estas normas son para ustedes, no las de información financiera. Por eso quiero hablarles a ustedes, a los contadores públicos. Cuando me dijeron, hablemos de Orlando Corredor, espectacular reforma tributaria. Cuando hablemos de Monclova, espectacular procedimiento. Le dije, pero es que necesitamos una charla para el contador, para que se dé, para que abra los ojos un poquito de lo que viene para el contador. No para el representante legal ni nada de eso. Y adicional a eso, usted cuando se va a defender de sus actos, no se va a defender con normas tributarias. No se va a defender con normas tributarias. No se va a defender sabiendo normas tributarias. Usted no se va a defender sabiendo normas tributarias. Se va a defender por lo que vamos a ver. Entonces la primera, y arranquemos, Yanita. Voy a leerles esta para que la lean, ¿ok? La primera ley del hueco, yo no sé dónde, mire, Charán. La primera ley del hueco dice que si estás metido en uno, debes dejar de cavar. Y quien la infringe cuando el juego cambia drásticamente, está evadiendo la realidad. Yo lo he utilizado para ese trabajo que nos toca hacer de contadores públicos, o este semestre, en especial este semestre, yo lo pongo en esta circunstancia, es un semestre de reportes a la superintendencia, de medio magnético a la DIAN, de asambleas, ¿cierto? De ESPAS, ¿ok? No sé cuántos reportes tengan que hacer. Adicional a eso, ahorita con el artículo 56 de la reforma, corriendo para ver cómo arreglamos o cómo nos acogemos a beneficios,
¿Ok? Es decir, hay un sinnúmero de normas que en este semestre especialmente nos están obligando a ser extremadamente cuidadosos. Y extremadamente cuidadosos, digo, de mucho recelo con algunas actividades. Por eso dijo hoy, la primera ley del hueco dice que si estás metido, hay que dejar de cavar. Es decir, de pronto uno dice, yo tengo que buscar un tema que sucede, y quiero comentar, mi Dios me ha dado una bendición, y es poder haber conocido ejercicios profesionales de otros países y poder conocer cómo ejercen los contadores públicos en buena parte de Latinoamérica, en donde estuve dictando charlas, en buena parte de Estados Unidos, en donde estuve dictando charlas. ¿Cómo se ejerce la profesión por allá? Estuve en una firma multinacional 17 años y uno dice, bueno, qué bonito es conocer el ejercicio profesional de los contadores. Y resulta que en el ejercicio profesional de los contadores públicos hay contadores públicos que saben tributario, y ese es un grupo, y hay contadores públicos que hacen auditoría, pero no pueden hacerlo uno, ni pueden hacerlo otro. ¿Ok? No pueden ser el mismo el tributarista y el mismo auditor. Entonces yo me la jugué por ser auditor. Ustedes saben mi amor por la revisoría fiscal. Entonces yo, revisor fiscal en la firma, entonces me metí en el comité de revisoría fiscal de la firma. Perdón, de comité de auditoría de la firma. No es hablar de revisoría, de auditoría de la firma. Entonces cuando yo iba a los eventos internacionales, tenía que meterme en el comité de auditoría de la firma. Un día, queriendo, y ya cansado de tanto escuchar auditoría, quise meterme en el comité tributario. Iban a hablar de una cosa de procedimientos innovadores, ¿cierto?, con las leyes tributarias internacionales. Era aplicar normas que podían servir de beneficio a ciertos y determinados países, y había un experto espectacular, muy promocionado en la firma, que venía a hablar de cómo es que hay que venderle a Italia, hay que venderle a Estados Unidos para que Estados Unidos le venda a Italia, y entonces hay una cláusula especial que si usted compra en los Estados Unidos con el propósito de vender lo que llamábamos la ley Vallejo en Colombia hace muchos años, hay beneficios en los Estados Unidos. Y no, yo me meto en ese comité. Cuando yo me metí al comité, el managing partner de la firma, el duro, el chacho, el Oten, se me acerca y me dice, Oscar, usted es auditor, no puede estar acá. Y, pero yo quiero saber. Y dije, no, o usted es lo uno o usted es lo otro. Usted no puede estar en las dos. Usted no puede saber fiscal y querer saber contable, porque se le van a enredar los cables. ¿Ok? Y cuando se le enredan los cables, ¿cierto?, usted ya no sabe a quién está asesorando. Entonces, por eso siempre trata uno de, si es tributarista, se fue por el tributario. Y aprenda todo el tributario que quiera. Todo el tributario. Y va a haber una especialización muy fuerte en Colombia, porque yo estimo que las declaraciones tributarias sean dictaminadas por tributaristas, no por revisores fiscales, que sean dictaminadas por tributaristas, gente que conozca a profundidad el tema tributario, como sucede en México. Como sucede en México, como sucede en España, como sucede en Inglaterra. Pero no tener las dos figuras, y ese es el problema del contador público colombiano. El contador público colombiano es espectacular. Sabe contabilidad, sabe costos, sabe sistemas, sabe laboral, sabe comercial, sabe impuestos, busca niños perdidos, le liquida a la muchacha al contribuyente, ¿cierto? Hace vueltas, es gestor, sí, saca pases, en fin. ¿O no? ¿Me equivoco? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Le disparamos a todo como una escopeta de perdigones, ¿cierto? Y queremos de todo saber. Y el personaje que nos está viendo sabe que el contador es supremamente práctico. El contador soluciona el problema. El abogado lo crea. Pues que no haya ninguno. Pero es así, el contador es supremamente práctico, soluciona el problema. Entonces el contribuyente dice, ah, pues el contador me la hace. ¿Quién redacta un acta? El contador, ¿cierto? El contador es el que redacta el acta, ¿ok? Y entonces, necesito liquidar una empresa, el contador, ¿cierto? Vas a tener el contador. ¿Que tengo problemas con la muchacha de servicio? El contador. Hombre, cuidado con el temita, porque le estamos disparando muchas cosas que quizás no sepamos. Y les voy a decir de las normas que van a ser de obligatorio cumplimiento para usted. Y entonces arrancamos.
Ojo al tema. Aquí viene prácticamente el tema. Primero les voy a hablar de la 1314, un temita muy rápido: direccionamiento estratégico del Consejo Técnico, el aseguramiento y lo que le va a pasar o lo que le puede pasar a la revisoría fiscal, al menos percepciones, porque esto no es todavía definitivo. Aunque uno trata de tomar el tema, esto ya está en una ley, ¿cierto? Y a nosotros hoy nos aplica una ley, y nosotros tenemos una ley, la ley 43, que es muy leída por usted, ¿ok? ¿No? ¿Qué es contador público? Esa es una pregunta trágica. Dale, Danita. Listo. La ley de 1314, para dar un tema, trabajaba o tiende a trabajar tres temas. Dale. Son las normas de contabilidad. Las normas de contabilidad, cuando estamos hablando de normas de contabilidad, tiene que ver con registro, ¿de acuerdo? Tiene que ver con un tema como el registro. Las de información financiera, las que estamos intentando aplicar. Y las normas de aseguramiento, las nuestras. De estas no se ha dicho mucho. Bueno, no se ha dicho mucho porque en Colombia el registro existe, se vuelve importante. Entonces son leyes de archivo, el soporte, ¿cómo llamarlo? Libros registrados. Ustedes me preguntan, ¿dónde carajos en el mundo se dictaminan libros registrados? Hombre, que los libros se lleven adecuadamente, los que nos toca decir todos los años, ¿cierto? Que los libros se llevan adecuadamente. En Colombia nomás. En el mundo no existe eso. En el mundo no existe contabilidad. Actas, libros, correspondencia, ¿se acuerda de esa otra opinión? También nos toca. Contabilidad que se lleve de acuerdo a la técnica contable. Eso no es. Pero aquí la dejamos. Vamos a ver qué hablamos. No se está informando. Hay, en norma internacional hay otras normas de información. No sé si la vayan a atacar por acá. Las normas de información financiera en las que estamos hoy embelesados con el tema de los grupo 1, grupo 2, grupo 3, ESPAS, bla, 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 todo ese tema. Pero viene el tema nuestro, el tema de las normas de aseguramiento, que está en las 13 y 14 del 2009 y que tienen que ir también a estándares internacionales. Cuando uno dice vamos a estándares internacionales es la percepción del contador público mundial. Entonces, para que usted vea, miren cómo ve el mundo al contador público. Dale, Danita. Esas normas tienen que ser de aceptación mundial. Es decir, las normas para los contadores públicos que se van a redactar en Colombia tienen que ser de aceptación mundial, tienen que ser las mejores prácticas y estén en vía de la rápida evolución de los negocios, ¿cierto? Los resaltados son importantes, aceptación mundial. Aquí va a haber un dolor fuerte de cómo ha evolucionado la profesión contable en el mundo y nosotros todavía no nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Todavía nosotros no nos hemos dado cuenta de un problema fuerte que sucedió en los Estados Unidos que está impactando en el ejercicio profesional. Ese es un tema para tener claro. Dale, Dianita. La ley 1314 señala a las autoridades, quién corresponde. Hago esta mención porque el Consejo Técnico es la autoridad de normalización de normas contables. Estamos esperando que este proyecto, esta convergencia, esta orientación profesional, termine en un decreto y ese decreto traiga las normas de aseguramiento en Colombia. Normas de aseguramiento en Colombia, ustedes me van a decir, ¿y qué pasa con revisoría fiscal? Ya vamos para allá. Luego la 1314 estableció todo el proceso. Va a decirle, oye, Consejo Técnico, vaya busque unas normas internacionales, las de aceptación mundial, las de las mejores prácticas de los contadores, estudie qué hacen los contadores en el mundo, miren lo que hacen por allá y venga y trabájelo acá a Colombia. Luego, esto es lo que se está proponiendo. Entonces el Consejo Técnico ya hizo el estudio, observe lo que van a hacer, sabe un direccionamiento estratégico, damos de Anita, y empezó a sacar varias directrices sobre el direccionamiento estratégico para contadores públicos. Ya sacó uno en el 2011, sacó en el 2012, acaba de presentar un proyecto en septiembre del 2014 sobre lo que sería el paso de un decreto para las normas de aseguramiento. Acuérdese que ya tenemos normas de información financiera, ¿cierto? Vamos a tener ahora normas de aseguramiento. Se está estudiando el mecanismo para atraerlas, pero ya se hizo todo el estudio. Lo que pasa es que no las han querido sacar todas porque los contadores estamos con el tema de información financiera y de pronto no se está llamando la atención sobre esto. Muy poquita gente ha tenido que ver con estos procesos y se van a dar cuenta por qué. También en ese direccionamiento estratégico tiene los 3 grupos de entidades. Para eso hay el grupo 1, grupo 2, grupo 3. Ustedes ya saben cuáles son grupo 1, ¿cierto?
No tenemos ninguno. Grupo 2, sí, yo estoy ahí en el grupo 2. Yo estoy en el grupo 3, soy muy pequeñito, soy chiquitico, listo, también grupo 3 tiene establecido para ellos también normas de aseguramiento, normas especiales de aseguramiento dependiendo de en qué grupo se encuentre. Si estamos en un grupo grande va a haber unas normas de aseguramiento, si están en el grupo 2 vamos a mirar otras normas de aseguramiento, de pronto las mismas, y si está en el grupo 3 se va para otro tema de aseguramiento. Ya vamos a ver, ¿y qué es aseguramiento? Ya vamos para allá, dale Danita. Ley 1314, direccionamiento estratégico, muy parecido a la exposición, los que han visto las exposiciones nuestras de Norma Internacional de Información Financiera, la misma está en un 1314 que estableció el procedimiento, un direccionamiento estratégico establecido por el Consejo Técnico, el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, y este grupo 1 va a aplicar una palabra que se va a volver moda, las NAI, normas de aseguramiento de la información, las NAI. Ok, normas de aseguramiento de la información. Va a haber normas para estas que van a ser las mismas del grupo 2, luego va a unir 1 y 2. Se estaba pensando que hubiera una diferencia marcada entre el 1 y el 2, pero en aseguramiento se revisa de la misma manera. Y el grupo 3 es un aseguramiento moderado, algo como para no darle costos al grupo 3. Entonces entendamos, ustedes, la mayoría está en grupo 2, la mayoría están en el grupo 2. Entonces van a tener normas de aseguramiento de la información. Acuérdense, estoy hablando a los contadores públicos. Ok, a los contadores. Normas que les van a aplicar a ustedes. Dale. Vamos a ver qué incluyen las normas de aseguramiento. ¿Qué es esa NAI? Las NAI son normas de auditoría. Son como 1000. Normas de la profesión contable. Muchísimas. Código de ética para profesionales, son como 60 hojas, porque es un código ético. Normas de control de calidad de los trabajos, es una ISQS muy bonita, muy interesante, ya se van a ver, quiero hablar de esta ahorita, sobre la calidad de los trabajos. Normas de revisión, que no son las normas de auditoría, y otros servicios relacionados. Todo eso es NAI, ¿ya? Todo eso es grupo 2, entonces me entienden. Si yo estoy como asesorando, no quiero decir la palabra asesorar, siendo el auditor, para llamarlo a un tema especial, el contador independiente de una empresa del grupo 2, me obliga a cumplir las NAI. Y las NAI son todas estas. Cuando le digo todas esas, entonces usted dice, usted tiene que ser un experto en normas de auditoría. Entonces hoy digo un ejemplo, y aquí vienen los ejemplos dolorosos. En los dictámenes del revisor fiscal, ustedes están diciendo que su trabajo se desarrolló de conformidad con normas de auditoría. Entonces usted dice en su trabajo de revisor fiscal, usted cumplió con las normas de auditoría. Qué bonito sería saber cuáles normas de auditoría, cuáles está aplicando. Qué bonito saberlo, ¿no? Sería interesante, porque ¿cuáles aplicó? ¿Las del AICPA? ¿Las del PCAOB? ¿O del IFAC? ¿Cuál de las tres conoce? Entonces, ¿cuál de las tres hace? Voy a decir algo. Estoy hablando entre contadores, no estoy hablando entre contadores, vuelvo a repetir, estoy hablando de contadores. Hace unos años me sucedió un cacharro espectacular. Mejor dicho, yo he tenido como 5 denuncias ante la Junta Central de Contadores, 5. Y de las 5, la última fue dolorosa, que se me solucionó hace como 15 días, ahorita lo voy a comentar. Luego, uno está constantemente en este vaivén. Yo creo que han disparado tanto a mi tarjeta profesional que un día de esto le van a pegar, ¿cierto? Le van a pegar. Y me va a tocar dedicarme a dictar cursos. Pero ojo con una observación. Una asamblea grandísima en Bogotá, más o menos unos 400 personas, era una cooperativa en Bogotá. Empezaron con la discusión que los estados financieros eran fraudulentos, ¿cierto? Sérvese la discusión. Estados financieros fraudulentos.
Cuando usted dice el estado financiero fraudulento y usted es el revisor fiscal, usted queda pegado al techo, ¿cierto? Pues queda pegado. Siguiente comentario. Y que el revisor fiscal se estaba prestando para los estados financieros fraudulentos. Entonces ya se metieron con uno, ¿cierto? Ya se metieron con uno. Llega uno el día de la asamblea y va pasando por medio de las 400 personas. Ahí va el ladrón. Ahí va el ladrón, ahí va el que robó, ahí va el que la esta, ahí va. Y usted siente ese viajado. Por eso es que es bonito el revisor fiscal. Se sienta usted y resulta que los administradores se habían puesto de acuerdo para que no haya discusión sobre los estados financieros, ¿cierto? Como les habían hecho llegar los estados financieros a las empresas, a las personas, hicieron llegar los estados financieros, pues lógicamente, estado financiero, lectura de estado financiero, vamos a ver así, lectura de estado financiero, todos lo leyeron, listo, todos lo leyeron, aprueban, pum, 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 listo, en 2 minutos, menos, en 2 minutos, no, en 10 segundos, dijo que aprobado. Así estaban de acuerdo, listo. Lectura de estados financieros, ¿lo leyeron? ¿Todos de acuerdo? ¿Hay alguien que diga algo? No, quedaron aprobados, listo, quedaron aprobados, ¿ok? Y se empieza, el rumor de la asamblea, ay, pues aprovecharon, y nadie levantaba la mano, entonces levanté yo la mano. Sí, levanté yo la mano. ¿Me permiten que diga unas palabras? Sí, que hable, pase adelante, que hable, sí, ese. Ya todo el mundo como focalizando la furia contra uno, ¿cierto? Me acuerdo de ese día, se para uno, llega la atril, empieza a golpear su dictamen contra la mesa. Mira uno de un lado para otro. Imagínense la tensión tan fuerte que debe tener uno en esos momentos. Lo tildan a uno de ladrón, fraudulento. Señores de la asamblea, cuando termine esta exposición, quisiera saber el nombre de la persona que originó el comentario de que estos estados financieros eran fraudulentos. Y no solamente que esté diciendo que son fraudulentos, sino que yo me presté para que los estados financieros eran fraudulentos, porque yo lo voy a hacer llevar hasta un juez de la República para que esos denuncios los vuelva oficiales. Señor contador, ¿cuántos ejercieron el derecho de inspección? Ninguno, señor revisor fiscal. Bueno, ninguno ejerció el derecho de inspección. ¿De dónde está sacando la información él de que los estados financieros son fraudulentos? ¿De dónde? Adicional a eso, el tema de los estados financieros fraudulentos es un tema de la junta directiva, no mío, es un tema de ellos. Luego usted, el que puso el denuncio, el tumbe, el del fraudulento, le va a tener que decir cuál fue la norma de contabilidad, la norma de información financiera que ellos violaron y que yo no vi. Dígame cuál fue la norma de contabilidad. A ellos se lo tiene que decir. Le tiene que demostrar a ellos cuál fue la norma que no aplicaron. ¿Fue un problema de causación? ¿Fue un problema de asociación? ¿De esencia sobre la forma? Y entonces usted empieza a hablar sofisticado para que nadie le entienda. Tiene que decirle cuál fue el artículo del 2649 que se violó. Eso lo tiene que tener claro el que lo denuncie, porque eso lo va a denunciar. Pero como ese problema de la información financiera es un problema de ellos, no mío, van a analizar el mío. Por eso es que quiero saber el nombre de esa persona, porque debe ser espectacular esa persona. Porque esa persona le va a tener que ir a demostrar al juez que yo violé las normas de auditoría. Porque mi trabajo se revisa es con base en normas de auditoría, porque yo digo, mi trabajo fue ejecutado con base en normas de auditoría. Entonces él le va a tener que decir, de las 1300 normas de auditoría, ¿cuál fue la que yo violé? No se la sabe uno. ¿Sí? Entonces usted tiene que irle a decir al juez cuál fue la norma de auditoría que violó. Sí, eso es complicado. Eso es complicado. Tratar, por todo que uno no sabe. Voy a decir otro caso, porque esto de auditoría no es que yo haya estudiado mucho, sino que lo haya sufrido mucho.
Algún día me dio por ponerle un denuncio a un gerente que pagó como 10 años de cárcel. Le puse un denuncio a un gerente por una bicucadita, se había robado como 5.000 millones de pesos, una cosa insignificante, casi no notoria. Y este señor me puso de defensa, es decir, que yo fuera testigo de él, que yo fuera a testiguar a favor de él cuando yo era el que lo había denunciado. Claro, cuando usted llega al juzgado, ¿cierto? Cosa que no se lo deseo a nadie, usted tiene que atravesar un salón repleto de familiares del personaje. Es decir, usted va a hablar en contra del protagonista de la sesión. Se sienta usted al frente del juez y un secretario, y se presenta el juez y el secretario y le dice: señor revisor, sus condiciones, las cosas personales, los datos personales, y uno da todos los datos personales, y le dio por hacer una pregunta: señor, ¿usted por qué dijo que el control interno no era adecuado? Y yo dije: no es adecuado porque basado en una serie de cartas de control, ojo, revisores fiscales, que esas cartas de control hay que sacarlas, tenerlas, son de las prácticas que tenemos que tener. Usted tiene que tener cartas de control para defenderse. Usted no puede decir: yo le dije, yo dije, porque eso no existe. Lo que no está escrito no existe, ¿ok? No existe. Muchas veces una cartica insignificante, uno la hace grandísima, hay que hacerla. Entonces yo saqué un montón de cartas, yo creo que sacaba cartas por la mañana, por la tarde a ese cliente que era, efectivamente me tenía nervioso, y armé todo un cartapacio como de unos 800 folios, y así se lo mandé al juez. Se suspende el juez mientras yo leo las cartas del revisor. Se suspendió como 8 meses, ¿cierto? Claro, yo creí que ya no. El cacharro de todo, hay una historia que la quiero contar. No me citaron a la segunda audiencia, sino que llegaron 2 policías a la oficina mía ahí en La Triada. Llegaron 2 policías, el doctor Oscar Torres, y que nos acompañe, ¿cierto? 2 policías, mi hermana que estaba ahí de secretaria mía: ¡ay! Se llevaron a Oscar. Ya. Y yo en el ascensor bajando por La Triada, y yo saludando a todos los vecinos: ¿cómo está? Yo ya vengo. Yo ando mi ánimo, porque no sabía. Y llegan y me bajan y me meten en la jaula, ¿cierto? En la jaula, en el camión ese donde bajan a los estos, y así me bajaron hasta el palacio. Allá me llevaron al palacio. Sí, ya le traemos el testigo, pum, ahí testigo. Y empieza la preguntadera de lo que yo había hecho y no había hecho por parte del personaje que de los abogados de los que se estaban defendiendo. De lo que yo había hecho y no había hecho, y era para arriba y para abajo. Si usted dijo, ¿por qué no dijo esto? ¿Y por qué no dijo aquello? ¿Y por qué no dijo lo otro? Y yo conteste lo que me venía a la cabeza todo el día, hasta que la fiscalía, que era la que tenía que acusarme a mí, porque yo era de parte de la defensa, dijo las palabras mágicas. Dijo: señor juez, hemos venido a este juicio a tratar de averiguar si el que hoy está preguntando es culpable o no, no si el testigo es culpable o no. Y toda la pregunta de la mañana hemos estado citados a si el revisor fiscal sabía o no sabía, si conocía o no conocía. Yo me estoy dando cuenta aquí es que todo lo que ha sucedido con relación a este caso fue porque el revisor fiscal lo denunció. Luego, señor juez, si usted no es capaz de decirle al testigo que no tiene que contestar la pregunta porque lo están tratando de enredar, yo le voy a decir que tiene derechos y que no conteste. Yo casi agarro a besos esa blanca. La miré, divina me pareció, era flaca, pero divina me pareció. Bueno, el cacharro fue que después hizo el juez la siguiente pregunta. Bueno, listo, me dio los derechos, se suspendió, volví por la tarde, hizo la pregunta que no debió haber hecho el juez. Dijo al juez: aprovechando que tenemos aquí un revisor fiscal, y que el revisor fiscal ha dado muestras de que conoce su oficio, ¿cierto? Deseo hacerle la primera pregunta antes de que ustedes sigan con su cuestionario. ¿Qué es revisoría fiscal? 2 días duré hablando. 2 días duré hablando, y créame que hay un curso, dice cursos de capacitación a fiscalía y a jueces. Me salió trabajo de ahí para tratar, porque nadie conoce esto. Nadie conoce esto, ¿cierto? Ni los contadores, ¿cierto? Y los que los conocemos a veces nos da pereza aplicarlas y no la aplicamos y nos metemos en problemas, ¿cierto? Y entonces cuando uno no lo aplica, cuidado, porque esto es para hacer un buen trabajo. Lo que está establecido es para hacer buen trabajo. Las normas de auditoría, usted tiene que planear.
Claro, tengo que planear. Claro, usted tiene que hacer una hojita de planeación. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a revisar? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuántas horas le va a destinar? Eso es una planeación. Usted su trabajo planea. Usted es el revisor fiscal, tiene que hacer una planeación de trabajo. Y adicional a eso, ¿con quién lo va a hacer? Y hay que evaluar los riesgos. Entonces usted tiene que evaluar qué riesgos se está metiendo. Entonces usted se pone a analizar los riesgos. Y ese trabajo se pone a analizar los riesgos. Ahorita que estamos viendo estado financiero, todo el mundo, ya, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto. Entonces uno está advirtiendo de riesgos. Luego uno con una lectura de estado financiero, usted puede evaluar riesgos. Lo que pasa es que hay que saber mirar los estados financieros, ¿cierto? Los estados financieros, vuelvo a repetirlo como lo he dicho muchas veces, son como el beso. Lo que se hace arriba repercute en otro lado, ok, abajo. Pila, lo que sucede en el balance, lo que sucede en el estado de situación financiera tiene impactos en otro lado. A usted le pueden estar tocando el inventario y le están sacudiendo un flujo. Bueno, ok. Sigo, ojo con esto. Estos son lo que usted debe saber. Usted debe saber de auditoría. Sí, pero yo estoy estudiando tributario. Usted debe saber auditoría. Sí, pero que usted tiene que saber auditoría. Porque usted es contador. ¿Qué es contador público? Usted debe saber las normas de la profesión contable. Las tiene que saber. Usted es contador, pero es que yo soy tributario. No, es que usted tiene que saberlas. Porque usted, ¿cómo se va a defender? Usted tiene que conocer el código de ética. El código de ética lo tiene que saber. Lo tiene que haber leído. Tiene que saber cuáles son las relaciones con el usuario de sus servicios. ¿Cómo le suspenden los servicios al usuario? ¿Cómo es la relación con los colegas? Usted no puede ponerse a hablar mal de los colegas. Usted tiene que advertir que una opinión suya lo puede meter en rollos al otro. Es decir, la casuística que nosotros vemos en los posgrados es espectacular, porque yo le digo, cuidado porque esto pasó, cuidado porque esto pasó. Y de pronto le ha pasado a otros contadores que digo, uy, yo lo hubiera cometido. Luego, tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ya ha habido un fallo de Junta Central. Entonces uno lo pone, cuidado con el código de ética. Y esta es muy linda. Calidad de los trabajos. ¿Cómo queda el grupo? ¿Quién es el que revisa? ¿Cómo se dejan las marcas? ¿Cierto? Esto es un trabajo de equipo. Aquí los contadores públicos no somos el llanero solitario, ¿cierto? Que sabemos de todo. Usted tiene que tener participaciones de otras profesiones. Cuidado los revisores fiscales que van a las asambleas y solamente se preocupan del honorario suyo, ¿cierto? Tiene que ser el honorario de un equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo arranca por una cosa muy sencillita: el abogado que los va a defender. Porque no crean que el cliente le va a pagar el abogado, ¿cierto? No crean que el cliente le va a pagar el abogado. ¿Listo? Y esas son las prácticas, los desarrollos que tenemos en los profesionales contables. Dale, Dianita. Vamos a hablar de esta, y es las que se van a aplicar en Colombia. Las normas de auditoría son las que pide el Instituto Americano, aplicables en los Estados Unidos. No las vamos a ver. Esta es importantísima, la PCAOB. Este es un organismo público de los Estados Unidos que surgió a partir de la ley Sarbanes-Oxley, y esta ley Sarbanes-Oxley fue el resultado de la desaparición de Arthur Andersen en el 2001 como resultado del caso de la Enron. ¿Se acuerdan del caso de la Enron? Ese caso de la Enron ha impactado en la profesión contable en el mundo más de lo que ustedes sueñan. Muchísimo más. Para ser auditor de empresas de los Estados Unidos, usted tiene que estar inscrito en el PCAOB. En el PCAOB, no me lo hagan pronunciar en inglés porque me pego unas enredas. ¿Qué sucede? ¿Cómo se hace el registro? Este registro es serio. Voy a decir, este es un registro serio para que quiera en los Estados Unidos, que creo que es una práctica que se va a regar por todo el mundo. Usted, para poder dictaminar estados financieros, tiene que estar inscrito, y para poderse inscribir usted tiene que llenar un montón de formas sobre toda su vida profesional. Alguna vez en la firma me pidieron el favor de que yo me encargara y liderara el proceso de registrar a todos los contadores de la firma en el PCAOB. Entonces había que recoger información de todos, y todos me iban haciendo manifestaciones y yo iba llenando los formatos y bla bla bla, y después los hacíamos la traducción con unos abogados, lo reportábamos al PCAOB y nos decían, ¿está inscrito o no está inscrito? Había un contador dentro del grupo que era el que más auditoría sabía. Era un personaje muy querido y muy sabiondo. Me trajo los datos, y en los datos me dijo, ¿usted ha tenido pleitos legales?
¿Ha tenido juicios? ¿Ha tenido problemas legales? Usted podría decir sí, no, cualquiera de los dos. Él dijo no he tenido juicios legales. Lo mandamos a la inscripción y no sé cómo carajos, porque en este mundo estamos en el gran hermano, los gringos se enteraron de que él tuvo hace unos años un problema de alimentos. El problema del suministro de alimentos, el problema de los alimentos, el problema de no haber dotado a un niño de alimentos, no era de haber tenido el problema, sino de haber dicho no he tenido problemas judiciales. Si él hubiera dicho sí, he tenido pasa. Pero como él dijo no y tuvo, estaba diciendo mentiras. Y un contador no puede ser mentiroso. Por consiguiente, no se registró. Observe el tema. Un contador tiene que ser honesto. Un contador no puede ser mentiroso. Entonces yo tampoco podía haber sido. ¿Sí? Lo que pasa es que el tema de la mentira, ¿cierto? No es que exista, sino que lo cojan, ¿cierto? Porque cuando lo cogen, se pierde la confianza, se pierde la credibilidad. El tema de que usted esté cometiendo errores allá en su opinión sobre los estados financieros no es que lo esté cometiendo, puede hacerlo. El problema es que usted hace manifestaciones que el Estado colombiano cree que son ciertas. Y cuando se averigua y se da cuenta de que no son ciertas, usted ha perdido la confianza por parte del Estado y por eso es que suspenden tarjetas profesionales. Esa es la lógica de la sanción. La lógica de la sanción fue: la tarjeta profesional del contador público es la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hará presumir, salvo prueba en contrario, de que el acto se ajusta a las normas legales. ¿Quién ha dicho eso? La ley 43, esa que tanto se lee. La ley 43 dice que cada vez que usted firme, está diciendo este documento se ajusta a la ley. ¿Qué tal que usted lo coja en mentira? Pues lógicamente el Estado colombiano confió en su firma, y al confiar en su firma y usted lo engañó, pues lógicamente ahí es donde viene la sanción. Esa es la lógica de las sanciones de los contadores públicos, que se supone que le cree. Que si usted se pone a decir mentiras, ese es el problema, ¿ok? Por eso, cuidado con lo que firma. Cuidado con lo que firma. Uno está firmando desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche un montón de documentos. Es más, yo ya tengo mi epitafio redactado, ¿cierto? Aquí yace Oscar Torres, no firma más. Usted se imagina una llanta por arriba en la colina y no lo dejen ir, que falta la retención en la fuente. No, eso es un tema. Y así es nuestra vida. Usted, ¿cuántas veces no firma en el día? Y cada vez que firma está diciendo: este documento se ajusta a la ley. Este documento se ajusta a la ley. Esa es la lógica. Por eso, cuando estamos hablando de acá, el PCAOB vuelve a retomar un temita muy delicado, y es la credibilidad de los contadores públicos. La credibilidad de los contadores públicos. Estas dos no las vamos a aplicar, vamos a aplicar las de IFAC. Pero IFAC tiene un código de ética igual. Luego el tema es igual. IFAC dividió esto en muchos comités de estudio. Uno, los estándares de auditoría. Otro, los estándares de revisión. Otro, los estándares de aseguramiento, que no son temas de estado financiero. Otros estándares de servicios relacionados. Y un estándar que me gusta leer constantemente es el estándar de control de calidad. El control de calidad lo ayuda, ¿cierto? Control de calidad es espectacular para el ejercicio nuestro. Nos da tantos elementos de mejora en el trabajo de auditoría, que usted dice: uy, este documento lo quiero poner en práctica. Cuando ustedes lo lean, lo quiero poner en práctica. ¿Cómo se tiene que organizar? ¿Cómo se tiene que organizar un despacho profesional? Llámese firma de contadores, llámese ejercicio profesional, lo que quiera llamarse. En el mundo está privilegiándose en la esencia de las firmas, porque las firmas garantizan integridad. La persona natural tiene limitaciones lógicas por su naturaleza, no lo puede saber todo, pero tiene que asesorarse apropiadamente. Luego, usted podría estar organizándose acá para un excelente ejercicio profesional. Y créame que el que se organiza, le empiezan a llegar trabajos. Hay un tema ahí, es de presentarse solo
Solo decir y presentarse de una manera a presentarse como grupo de trabajo, porque son varios frentes los que puede atacar y esos varios frentes el que lo contrata lo ve como servicio integral. Veámoslo desde ese punto de vista, desde esa óptica como para cambiar ejercicios profesionales. También tenemos una de prácticas de auditoría y tenemos el código de ética. Este código de ética trae un tema de independencia. Para nosotros, ¿qué es independencia? Independencia es no estar comprometido con lo que yo voy a opinar. Y así como que su solución del problema, ¿no? Yo soy independiente, ¿cierto? Yo soy independiente. Yo le canto la tabla al que sea, ¿cierto? Yo soy independiente. Eso en norma internacional no es así. En norma internacional usted tiene que hacer manifestaciones bajo la gravedad del juramento, ¿cierto? De usted y de todo su equipo, de que usted es independiente. Y la independencia significa no tener acciones de la empresa, no tener otros contratos con la empresa, no tener relaciones especiales con la gerencia o con alguno de sus miembros, ¿cierto? Y tiene que ser notariado, es decir, tienen que ser procedimientos documentales, no simplemente yo soy independiente, yo soy independiente, yo le canto la tabla a la esta. Si usted tiene un grado de amistad, porque es que la ley dice amistad íntima o enemistad grave, artículo 50, amistad íntima. Pues yo conozco la amistad, pero la íntima, vaya, denuncie una íntima. El día que denuncie la íntima dejó de ser íntima, ¿ok? Usted tiene amistad y yo odio a esa persona, pero enemistad grave, vaya eje calificativo. Esos calificativos están en la ley 45 del año 90, cuando usted le van a decir si usted se puede posesionar en una firma, en una empresa. Y ahorita las de Supersalud y las superfinancieras obligan a la posesión, luego usted tiene que demostrar carácter, ¿cierto? Entonces usted tiene que ir a un proceso de posesión ante una superintendencia. Ya la superintendencia usted le tiene que demostrar que usted tiene carácter para desarrollar el trabajo. Entonces, y estoy hablando de contadores públicos, ¿ok? Estoy hablando de contadores. Me sucedió un caso particular, voy a señalar el tema como casuística. Un amigo mío se ganó una revisoría fiscal, una espectacular revisoría fiscal, de una entidad muy grande en el país. Tenía que posesionarse ante Superfinanciera. Mandó 5 hojas de contadores espectaculares. No se los posesionaron, ninguno. Tenía que buscar un principal y un suplente. No se los posesionaron. Mandó otras 5. No se los posesionaron. Me lo encontré en el aeropuerto y le recomendé 5 amigos míos. No se los posesionaron. Ya llevan 15. Le anunciaron, si usted no consigue rápidamente un principal y un suplente, queda caducado el contrato y lógicamente la caducidad de un contrato con el Estado tiene implicaciones fuertes. Usted no puede volver a contratar con el Estado durante un periodo de tiempo. Es decir, podía tener eso. Oscar, yo voy a mandar la suya. Bien, la suya es un paseo, ¿cierto? La mía se va sin firma, se va sin soporte, se va sin absolutamente nada, porque yo no quiero ser revisor fiscal en esa empresa. No lo quiero. Pero le voy a ayudar, porque necesitaba 5. Llegaron las 5, 4 acompañaban la mía. Cuando vieron la mía, ese es, ¿cierto? Llega y le dice, pídale los certificados, ¿cierto? Pídale los certificados. Yo no los mandé, porque yo no quería, ¿cierto? Yo no lo quería. Me llamaron. Dijeron, mano, hágale, me decía la superintendencia, hágale. ¿Sí? Llega y le dice, hermano, porque si no le caducan el contrato al otro, hágale. Primero que todo, ¿por qué me escogieron? ¿Por qué fue el tema? ¿Cierto? ¿Cuál fue el tema? No, porque yo tenía una experiencia en no sé qué otras firmas y otras firmas y otras firmas, la firma, el hecho de la firma, el hecho de haber redactado yo el PCAOB a algunas entidades, todos lo recomendaron acá, el superintendente lo recuerda, todas las cuestiones. Créame que las cosas que estoy arrepentido de haber aceptado. Créame que las cosas que... ¿Por qué? Porque la verdad es un trabajo que me supera en exigencias. Estoy tratando de quitármelo de encima. Y eso le garantiza un honorario espectacular, pero no todo en la vida es dinero. Y estoy ahorita que no duermo. Ayer era corre, firme aquí, me buscan por todo el país para firma, yo parezco notario, ¿cierto? Eso, yo perdí la vida, mejor dicho, hace 2 meses que no tengo vida, y Dianita sabe que no tengo vida, ¿no? Okay. Dale. Y FAC, para organizarlo, tiene juntas
y estas juntas sacan los 5 estándares, y esos 5 estándares, sacan 5 estándares para las prácticas y para código de ética. Luego lo que nosotros tenemos que estudiar son esos 5 estándares de la esta. Es decir, son normas para que ustedes se empiecen a aplicar. Dale, Dianita. Vuelvo otra vez a ubicarla. Los estándares para la competencia en Colombia las podemos ubicar en las normas internacionales de información financiera, las de arriba, pero ahí las normas de aseguramiento, y las normas de aseguramiento incluyen 7 procesos. 7 procesos, dependiendo de donde esté. Acuérdense que vamos a aplicar las NAI, ¿cierto? Y las NAI, grupo 1 y grupo 2 van a ser iguales. Va a haber una diferencia entre qué es un estándar de auditoría y qué es un estándar de revisión, por ejemplo, entre esta y esta, ¿cierto? Va a haber una diferencia. Pero esto no entra dentro de lo financiero, es para otro tipo de trabajos, otro tipo de opiniones que le piden a los contadores, otros servicios relacionados, control de calidad, que ya hemos hablado bastante sobre ella, prácticas y el código de ética. Todo eso forma parte del bagaje del ejercicio profesional. Aquí lo que no se va a dar, pero cuando usted quiere renovar tarjetas profesionales en otras partes, tiene que presentar conocimiento de esto, tiene que presentar examen de conocimiento, ¿sí? Y el examen de conocimiento creo que nos ayuda a saber si estamos preparados para ser contadores o no, ¿sí? Ese es un tema. Uno diría, debemos aceptar el examen, claro, nos debemos preparar y nos debemos presentar y toda esa cuestión. Créame que eso nos ayuda, eso nos va a ayudar, eso ha ayudado a otros países a mejorar la calidad de los servicios profesionales. Y aquí como uno hace es que yo siempre quiero hacer el mejor de los trabajos. Yo quiero hacer el mejor de los trabajos. Yo no creo que ustedes estén pensando en hacer un trabajo común y corriente, ¿cierto? Yo creo que ustedes van a tener que pensar es en hacer el mejor de los trabajos. Y si hacen el mejor de los trabajos, van a tener las mejores de la remuneración. Eso sí, téngalo por sentado que eso va a suceder. Dale, Dianita. Dale. Ok. Este es más o menos como un glosario de las cosas, y me quiero concentrar en las de información, las de información financiera, las áreas. Porque aquí vamos a encontrar las normas de auditoría aplicables a los estados financieros. Principios generales de la responsabilidad, valoración de riesgos, que esa es una etapa que antes la conocíamos como evaluación del control interno. ¿Se acuerdan? Evaluación del control interno. Acuérdense los que están en el programa que decíamos nosotros, que evaluación de control interno. Que puede haber control interno bueno, control interno malo, ¿ok? Y que uno iba a trabajar con el control interno bueno, con el control interno confiable. Luego usted tiene que buscar una empresa cuyo control interno sea bueno para trabajar con el control interno de la ley. Voy a ponerle porque yo sé que me la van a entender de alguna manera. En auditoría, la evidencia depende de dónde se consiga. Depende de dónde se consiga. Entonces hay una jerarquía en la aplicación de la evidencia de auditoría. Y en la jerarquía significa, la evidencia externa vale más que la interna. ¿Se acuerdan? La externa vale más que la interna. La externa vale más que la interna. Señores, la externa vale más que la interna. Estamos hablando aquí. Pero hay un momento en donde la interna vale más que la externa. Y es cuando la interna es muy buena. Si la interna es buena, ¿para qué va a buscar afuera? Pero si la interna es mala, nos obligan a buscar afuera. Y me dice Dianita, y viceversa. Siempre. ¿Está claro? Cuidado con el ambiente de control interno en el que usted se mueve. Porque si el control interno que se mueve no le da confianza, usted tiene que ir a buscar evidencia afuera. Ahorita que José Alfredo estaba comentando el caso de un contador público que se metió en problemas por aquello de los certificados a proveedores ficticios. Acuérdense, hace 4 años, el tema de se crearon el proveedor ficticio para engañar a la DIAN y toda esa cuestión. Yo tuve un caso de un amigo mío, más o menos de 70 años ya, próximo a retirarse, ya más dado al retiro que al ejercicio profesional. Un personaje al que yo quiero mucho, lo estimo mucho, fue de los que me ayudó a conocer tributario hace muchísimos años. Y yo como que le debía un agradecimiento. Yo fui profesor de los 2 hijos de él y me dice un día, Oscar, necesito comentarle un problema. Y nos sentamos ahí en la cafetería de La Tríada
y él llorando, y yo casi a punto de llorar de lo que él me estaba comentando, del problema en que se metía, que todo el mundo pasaba por el lado y decía, debe ser un problema de pareja, ¿ok? Siempre me miraban raro porque claro, llorando y yo ahí moqueando. Era un tema delicadísimo en donde él, a través de un certificado, el contribuyente había mostrado unos IVAs descontables, unos saldos a favor que no le correspondían, había pedido unas devoluciones basadas en ese certificado, le habían dado la plata, habían engañado a la DIAN, con el certificado que mi amigo había expedido. Y claro, yo quiero, ojalá no les pase a ustedes, pero eso uno siente que esos días son terribles, a uno le han pasado, uno se mete en líos, yo me he metido en miles de líos por mil paradas, por querer ser bueno, por querer ser el chacho ante el contribuyente y toda la cuestión. A él le estaba pasando ese cacharro y me lo cuento, yo le lo cité, bueno, fuimos para la casa de él y en la casa lloraba la señora, lloraban los niños, lloraba el perro, lloraba todo el mundo, era un drama familiar. Yo lo único que atiné a decirle fue, ese problema ya no es suyo, ese problema ya es mío. Ok, el problema ya no es suyo, el problema ya es mío. Es decir, quíteselo. Ese problema no es suyo, es mío. Lo voy a atender, tranquilo, lo voy a atender. Y me lo llevé para el abogado, un amigo mío que me ayuda en esto. Me cobra por defender contadores, ¿cierto? Y espero que algún día me cancelen los que se han volado. Los atiende uno y no lo vuelve a ver. Y nos sentamos con el abogado y le digo, oiga, Oscar, pero es que esto es evidente, hermano, el certificado y todas las cuestiones, Germán lo expidió con conocimiento de causa y tal. Mire, hermano, yo conozco a Germán y ese man no hubiera permitido expedir ese certificado si no estaba seguro. Averiguemos a ver, metámosle más suspicacia. Yo digo es algo, a él lo engañaron. Así como lo engañaron a la DIAN, a él lo intentaron engañar en el momento de la expedición del certificado. Focalicémosla por ahí. Porque él no pudo, lo conozco yo, no pudo voluntariamente haber firmado ese certificado, teniendo que haber mostrado alguna prueba para que él lo firmara. Y empezamos a averiguar, ¿cierto? El que se creó el proveedor ficticio fue el contribuyente, la Cámara de Comercio expidió un certificado de que el proveedor existía. Todo ese tema existía, ¿ok? Es decir, el Estado que garantiza que un proveedor, una persona esté ofreciendo servicios por allá afuera, no es responsabilidad del revisor fiscal, es de una Cámara de Comercio que les pidió un permiso para ejercer. Y basado en ese permiso, ficticio o no ficticio, ejerce por la profesión o no ejerce la profesión, el control lo debe haber llevado a la Cámara de Comercio y no el revisor fiscal. Por ahí nos le focalizamos y nos le fuimos al tema. Y ese día yo solicité en la Junta Central de Contadores que me permitieran a mí hacer la exposición del caso. Eso no es muy dado. Entonces yo fui y hice la exposición del caso de mi amigo. Y claro, eso sale la gente todavía con el ego de la legalidad y que los revisores fiscales tenemos que controlar la legalidad, cosa que es cierta. Pero porque en todas partes como que el revisor fiscal es el culpable de todo, ¿cierto? Y es el culpable de todo, y es el Paganini de todo. Y nadie se ha puesto a preguntar en las condiciones en las que un revisor fiscal esté certificado. Nadie se ha puesto a analizar que la presión psicológica o la presión en el momento en que se está firmando un certificado. Nadie se ha puesto a pensar en el contador público. Y el contador público es una persona de carne y hueso, ¿cierto? Que puede tener debilidades, delicadezas, pero que también lo engañan. Y en esta lo engañaron y demostramos que lo engañaron, se demostró, se hicieron las pruebas, se hicieron todo y se archivó el caso. Se archivó el caso de mi amigo. Cosa de la que yo la presento con orgullo, porque dar buenas noticias es lo más grato que puede existir en este grupo. Ese muchacho, se le hizo, muchacho yo lo digo todavía de 70 años, okay, pero se retiró, lógicamente ya dijo que no quería ejercer más la profesión. Ese es un susto que ojalá no se lo hayan pegado, porque créame, todo el mundo habla mal del revisor fiscal, hasta el contador habla mal del revisor fiscal, ¿cierto? Hasta el contador. Un día me fui a una reunión en Valledupar. Estaban citados consejos de administración y juntas de vigilancia, no citaron a los revisores fiscales, ¿cierto? Por aquel motivo, alguien me dijo, métase ahí, y yo me metí, ¿ok? A una reunión citado por la Superintendencia de Economía Solidaria. Y cuando la señora que iba a exponer normas internacionales de información financiera para cooperativas y toda la cuestión, y hablarle de las responsabilidades de los administradores,
empezó a hablar mal de los revisores fiscales. Y empezó a decirle, lo que pasa es que los revisores fiscales, no, los revisores fiscales por allí, matan a los revisores fiscales por allí, matan a los, y denle a los revisores fiscales, pero y todo el mundo, pues, todos del Consejo de Administración, hasta que yo levanté la mano, ¿sí? Bueno, señora, discúlpeme, primero que todo, no creo que hayan cambiado las leyes. Las normas de información financiera son para los administradores, no para el revisor fiscal. Luego, ese discurso contra el revisor fiscal no aplica porque a él no le van a sancionar nunca, ¿cierto?, por haber aplicado mal o bien una norma de información financiera, porque a él no le corresponde aplicarla. Luego, su discurso está cayendo en terreno baldío, ¿ok? Ahora, lo segundo que sí estoy viendo es que usted está hablando de unos personajes que no están aquí presentes. Ojalá hablara cuando ellos estuvieran presentes. Usted se está haciendo la bonita ante los consejos de administración y junta de vigilancia, hablando mal de los revisores fiscales y metiéndole candela a un personaje que ni siquiera va a ser responsable de esto. Es decir, si no hay alguien que defienda a los revisores fiscales, permítame, yo los voy a defender, yo soy revisor fiscal. ¿Sí? Que ahora, señora, quieta, diga, demuéstreme a mí que ahora cambiaron las normas y que el revisor fiscal va a ser responsable de la información financiera. ¿Para qué se pegan ese discurso? Créame, hay que empezar a hablar bien de los contadores, hay que empezar a defenderlo, hay que empezar a hablar bien de la revisoría fiscal, hay que hablar bien de nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos mucho trabajo, sí, tenemos trabajo, estamos en la ley del hueco, ¿sí? Pero no para que todo el mundo ande con la moral en el piso. Bacano, tenemos trabajo, ¿cierto? Yo veo a gente, mano, Oscar, deme trabajo. Sí, yo le doy trabajo, y el día que le da trabajo, ay, no, yo no hago eso, ay, no, yo no hago eso. Pero, hermano, entonces, ¿qué quiere volver al espacio donde no tenía nada? ¿Sí? Ok, al menos tiene 8 horas, haga lo que puede en 8 horas. Y no deje que eso que sucede allá lo afecte a uno como persona, que se vuelva huraño. Porque es que empiezan con el portafolio y empiezan a caminar con el portafolio como si todo fuera de plomo, abajo. Sí. Con una actividad, un entusiasmo arrollador. Yo he hecho el ejercicio ese del contador desde por la mañana, a las 6 de la mañana dormido, a las 8 dormido, a las 10 dormido, ¿cierto? Y lo despierta. Requerimiento de la DIAN. ¡Ay! Requerimiento de súper. ¡Ay, Dios mío! Citaba junta. ¡Ay! Que lo llamó la gerencia. ¡Ay! Que la junta lo quitó. ¡Ay! Que ahora la... ¡Ay! Se mantiene brincando todo el día. Llega por la noche y se acuesta con la señora y ese man dura brincando. Pero dígame, ¿qué más practicó todo el día? Todo le causa susto, todo es problema, todo es lío. ¿Okay? Yo ya hice el ejercicio con ustedes, pero lo voy a repetir. El día en que llegue un requerimiento y el gerente lo llame, señor, nos llegó la DIAN, tomen aire, respiren profundo y dígale al gerente, disculpe señor, le llegó la DIAN a usted. Pero todo para nosotros, y todo usted piensa, ay, yo le mandé. No, si no, nadie va a vivir en esto, nadie le va a sacar jugo a esto, nadie va a gozar en esto, nadie la va a gozar. Y los revisores fiscales mejor, lo llama el gerente, nos robaron, ¿cierto? Se la ponen a uno así, tome aire, respire profundo y dígale a ese gerente, señor, lo robaron. A mí no me entregaron un inventario de bienes de la empresa. A usted sí, a mí no, ¿cierto? A mí, yo estudié fue contaduría pública, no celaduría pública. Sí. Porque es que piensa la gente que uno es celador de bienes, que si se pierde un bien el responsable es uno, ¿cierto? Olvídese, así nosotros no vamos a poder vivir en la profesión. Nosotros la tenemos que agarrar por el lado, o sea, ellos son responsables, uno trabaja bien, uno los advierte, uno saca cartas de control, saca uno cartas de control y uno le dice, después de sacar la carta de control, uno le dice al gerente, eso es para que usted mejore. Para que usted mejore, no es para salvarse uno, ¿cierto? Claro, pero uno la va a presentar, mire, aquí le traigo una carta para asuntos a mejorar. Y uno la presenta bien, ¿cierto? Uno la presenta bien, asuntos a mejorar, ¿sí? Y el personaje de la... Ay, gracias, Oscar, usted siempre preocupándose por mí y tal. Lo que uno hace es, coja la carta y archívela. El día en que se presente el rollo, me lo dije. Porque si usted no tiene nada que demostrar de su trabajo, ahí termina trabajo. Créanme que las cartas de control son fundamentales.
Eso lo dice todo este tema. Eso lo dice todo este tema. Luego, cuando uno encuentra la esta, me encanta aplicarla, me encanta aplicarla. Yo gozo con esto, ¿cierto? Yo ahorita estoy buscando evidencia. Hay una empresa donde no me dejan acceso a la evidencia. Pues lógicamente hay una abstención de opinión. ¿Por qué vas a tenerse a opinar? Porque ¿cómo voy a opinar sobre algo que no he visto? Dígame, ¿cómo voy a opinar? Pero se lo dije. Mira, aquí está la carta. Le estoy solicitando esto y hasta el momento no ha llegado. Abstención de opinión. ¿Qué espera? Que yo opine sobre lo que no he visto. Es decir, ¿qué espera? Que yo opine sobre lo que no he visto. Entonces, ay, pero es que me van a cambiar. Pues, que lo cambien a uno, ¿cierto? Que lo cambien a uno. Voy a contar un caso. Lo voy a contar. En una ciudad de cuyo nombre no me quiero acordar, había una empresa de acueducto, ¿cierto? Y la empresa de acueducto hacía unos años, es lo que, si se promocionaban acueductos regionales, daban deducciones y daban descuentos tributarios. Yo no me acuerdo qué era lo que daba. Una ley por allá del año 2000 y pucho, no me acuerdo, iniciando el 2000. Resulta que empezaron la exposición para decir que iban a sacar plata de aquí para llevársela para aquí, y uno ahí en la junta observando de cómo se ferean el patrimonio de la empresa, ¿cierto? Y delante del revisor fiscal, enseguida yo pensaba en la prensa del día siguiente, en presencia del revisor fiscal se tomó una decisión que lesiona el patrimonio de la empresa. Pensaba yo, me siento aquí como encerrado, levanto la mano. Yo no sabía cuando levanté la mano qué era lo que tenía que decir, levanté la mano, ¿cierto? No sabía en ese momento qué decir. Y cuando dijeron, sí, señor revisor fiscal, dije, menos mal que no soy miembro de junta directiva. Yo no sé dónde me salió esa palabra. Menos mal que no soy miembro de junta directiva, porque si yo hubiera sido miembro de junta directiva, yo no tendría los elementos de juicio para aprobar esa decisión. No sé, mi Dios me iluminó. Otro señor dijo, oiga, yo estoy como con el revisor fiscal, como que no hay elementos de juicio para tomar esa decisión, ¿cierto? No hay la suficiente evidencia para tomar esa decisión. Suspendamos la decisión, traigan evidencia. Se prepararon con abogado, una exposición de esas descrestadoras espectaculares, y yo sí seguía pensando, aquí hay algo raro. Volví a levantar la mano. Ya conté la cosa. Menos mal que no soy miembro de junta directiva para tomar esta decisión, porque con lo que me han dicho, yo no veo es cómo esta entidad le va a dar plata a esta y cómo la va a recuperar. No veo cómo la recupera. Yo lo único que veo es un beneficio tributario, pero yo la plata, no la estoy viendo. ¿Cómo la devuelvo? Sinceramente, perdónenme, pero no veo cómo la devuelven. Entonces, menos mal que ustedes son los que toman la decisión. Y la dejé así, separando uno el concepto de uno del de ellos. A la tercera reunión no me invitaron. O sea, no me invitaron, ¿ok? Y tomaron la decisión. A la cuarta reunión en esa serie, pues lógicamente volvió otra vez a invitar. Y entonces dije lo siguiente: antes de iniciar la reunión, dos cositas. Quiero agradecerle a la persona que invitó a la junta de la vez pasada por no invitarme, porque en esa reunión tomaron una decisión que lesiona el patrimonio de la empresa, a la cual le he puesto conocimiento en la Contraloría. A todos ustedes los he señalado aquí de que ustedes tomaron una decisión que lesiona el patrimonio de la entidad, y que sea la Contraloría la que investigue. Disculpen, tengo que dejarlos, tengo otras. Salí corriendo. ¿Qué hizo la Contraloría? Investigó, había lesión, sancionó pecuniariamente fuerte a todos los miembros de junta directiva, los sancionó, les creó caducidades por ahí por muchos años, luego de limitaciones para no ser miembro de junta directiva de empresas de ellos, y llegó a la asamblea y me cambiaron. Y yo feliz. Cosas que pasan, pero toca hacerlo, o sea, toca hacerlo, ¿ok? No se puede usted quedar ahí en donde están jugando con su tarjeta profesional. Dale, Danita. Vámonos para el aseguramiento. Dos temitas acá. ¿Qué es el aseguramiento? Esto lo he tomado de mi alumno Samuel Alberto Mantilla. Dale, Dianita. Vamos a explicar aseguramiento. Vamos a explicar. Pero yo lo que quiero hacer énfasis es en lo siguiente. Quiero hacer énfasis de esta definición. Dale, Dianita. En esto. ¿Ok? La realidad es esa. El aseguramiento vamos a tratar de entenderlo, vamos a tratar de eso volverlo manejable, volverlo que hoy se lleven ustedes un mensaje de la ciudad. Dale, Dianita. Yo no sé qué diga ahí, ¿no? El aseguramiento es un contrato profesional, es un contrato
Hago mención, es un contrato. Es un contrato. ¿De acuerdo? Menciona esa, porque ahorita voy a mirar un poquito revisoría fiscal. Que se compromete a dar seguridad razonable de que la información contenida en los estados financieros representa de manera razonable también un acuerdo, de acuerdo con las normas internacionales. Es un contrato en donde usted, auditor... Catcher, aparte de su función para capturar vídeos del famoso portal YouTube o en... Díganme eso de usted, sí, nada. Oiga, es un contrato profesional en donde el auditor se compromete a dar seguridad razonable sobre unos estados financieros. El tema de seguridad razonable es, le va a dar confianza al que lea los estados financieros porque vienen dictaminados, ¿sí? Voy a decir, internacionalmente, ojo al tema, se confía en los estados financieros, nadie hace derechos de inspección, ¿cierto? El día en que se traicione, se traiciona. ¿Por qué? Porque esos estados financieros son avalados, firmados por un contador público. Obsérvese la confianza tan fuerte. ¿Usted cree que en el mundo se hace esa palabrita del derecho de inspección? ¿Usted cree que por allá en los Estados Unidos, en las empresas Amazon.com o Apple o toda esa cuestión, los no sé cuántos millones de socios ejerciendo el derecho de inspección? Ni modo, no se puede físicamente. Ahora nada. Allá el derecho de inspección es ¿qué dijo el contador que lo revisó? ¿Que estaban de acuerdo? Y por eso es que las empresas buscan darle gusto al que está revisando, por ella, ¿qué no le gusta? ¿Qué le gusta? Porque va a tener, si sale con una opinión calificada, pues lógicamente son estados financieros con banderillas y no se va a poder tomar decisiones. Pero si el auditor está de acuerdo con los estados financieros y da su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, son estados financieros que circulan. Esa es la lógica. Pero cuando el auditor dice mentiras, es decir, cuando el auditor dice que es razonable cuando era no razonable o se invierten las cosas, debió haberla calificado y no la calificó, ¿cierto? Le cancelan el ejercicio profesional al auditor. Y en el mundo, se va a dar una cosa que se va a dar aquí en Colombia, en el mundo, el ejercicio del aseguramiento, ¿cierto?, tiene que ir acompañado de una póliza de seguro sobre la seriedad del trabajo. Es decir, que si usted hace mal su trabajo, van hasta por sus zapatos, ¿ok? Por eso es que desapareció la Arthur Andersen. La Arthur Andersen soportó el caso de la Enron, pero no pudo el de la Warcom ni el de la Tyco, porque de ahí en adelante la agarraron todas de efecto dominó y no pudo soportar la y por eso tuvo que desaparecer. La firma de contadores más grande del mundo, 5.000 contadores públicos como usted y como yo, así igualitos. Era el ejercicio profesional por naturaleza. Usted llegaba a la Argentina y decía, ¿usted qué es? ¿Contador público? ¡Ay! Como los de Arthur Andersen, ¿cierto? Le pasó varios cacharros así. En México un día una china hackeaba a bailar una china. ¿Usted qué hace? No, yo soy auditor. ¡Ay! Como los de Arthur Andersen. ¿Y ya hablo con uno de Arthur? ¿Cómo los... Sí. Ojo con eso. Ojo con el tema. Este es un tema de delicadeza de lo que nosotros decimos, ¿cierto? De lo que nosotros decimos, de nuestras manifestaciones. Y con las manifestaciones, quiera Dios no les pase, ustedes tienen que enfrentarse a cómo llegó a esas conclusiones. Por eso vamos a ver lo siguiente. Dale. ¿Qué es seguridad razonable? La que da el auditor a los usuarios, ¿cierto? Y la seguridad razonable la consigue el auditor basado en los ISAs, es decir, aplicando las normas de auditoría, ¿ok? O lo mejor, ¿qué mejor? El objetivo es dar seguridad razonable. El medio, un contrato de aseguramiento. Y nuestro propósito es que nuestra opinión dé seguridad, que la gente confíe en nosotros. Dice la gente, ay, ¿a usted por qué le llega trabajo y a mí no? Vamos a llevarlo al tema de confianza. De pronto en mí confía, de pronto en usted no. A mí me han cambiado. ¿Por qué? Porque perdí la confianza. Es decir, ya el personaje no confía en mí, pues me cambiaron, ¿cierto? Y pusieron a otro. Al otro le dieron más confianza que a mí. Ese es un tema de confianza. Usted tiene que saberse ganar la confianza. El problema no es saberse la ganar, sino saberla mantener, ¿ok?
El tema es que usted se vuelva serio, serio en el trabajo, serio en la prestación del servicio. Y serio siempre. De tal manera que cuando digan, ah, Pedrito Pérez, espectacular, qué buen trabajo hace, qué buen trabajo. ¿Ok? Que sea su carta de presentación. Y esa carta de presentación debe de ser siempre. Es mejor que le diga, hombre, le hicieron una propuesta, personajes, permite hacer ciertas... Ese día cuando usted agarre fama de que permite torcidos, ¿cierto? Ese día se dañó su imagen. Se dañó su imagen. Yo voy a poner un letrero en la oficina. No se hacen torcidos. Sí, no se hacen torcidos. No permito torcidos. A mí que no me vengan a proponer, hombre, Oscar, que hagamos esto, que hagamos... Ni un torcido. No me cae trabajo, así llevo tiempo dándole al tema. ¿Sí? Así llevo. Y es más, es mucho más la gente que prefiere eso, ¿cierto? Que prefiere al que le propone el torcido. Torcido, créanme. No, a menos conmigo no camino. Yo no llevo dobles contabilidades. Tengo un lema. El única planeación tributaria que yo permito para impuestos es los impuestos se tienen que pagar. ¿Ah, listo? Y todos los que te digan, usted me define qué impuesto pago, y dice, sí, es ese. Es ese, sí. Ya estudié, vamos a aprovechar la ley en todos sus mecanismos, ese es el impuesto. ¿Ok? Ya, revíseme todo lo que quiera. Después que llegó la DIAN y uno, ¿qué encontró? Voy a decir casos que me han pasado que me han ayudado a este tema. Hace unos 3, 4 años, volví otra vez al temita de la DIAN en Bogotá. Me vinieron a hacer una auditoría. Y en la auditoría llegó un auditor corrupto. Llegó a esa empresa. Entonces empezó a revisar, a buscar elementos para negociar. La empresa tenía un pecado berraco y era que no había sacado los DERS, los documentos equivalentes del régimen simplificado. ¿Sí? No los había sacado. Entonces, estos pagos a simplificados no tienen DERS. ¿Ok? Luego le voy a rechazar. Eso era un burgo. La sanción por lo menos era de 1.200. La sanción, 1.200. Estamos hablando de una super empresa. Pero no lo dejó en el acta y la china me llama y me dice, Oscar, nos encontraron lo de los DERS. ¿Y dejó constancia en el acta? Dije, no dejó constancia en el acta. Pues pongámonos a hacer los DERS. ¿Sí? Entonces, desde el viernes, en la noche del viernes, todo el sábado, en la noche del sábado, en la madrugada del sábado para el domingo, en el domingo, ¿cierto? 10 personas en una empresa haciendo DERS. Llegó el lunes, el man a seguir el trabajo, ¿cierto? Y dijo, ¿en dónde habíamos dejado? En lo de los DERS, pero ya aparecieron, no estaban acá, pero aquí están, dijo la contadora. A lo que el personaje dijo, ustedes están jugando sucio, así no se les puede proponer nada. Cuando dice el man proponer nada, yo dije, uy, este man, ¿qué estaría pensando? Llegale, no, pues, Oscar, pues, así no, ¿qué? ¿Yo qué voy a proponer? A mí me va a tocar irme duro con usted. Pues, nadie le ha dicho nada, hágale. No, pero, ¿cómo vamos? Ah, no, conmigo no es. Mire, allá hay una gerencia, vaya, siéntese allá con él. Si él le da, escoja a él, pero yo no hago eso. Se fue para allá y tan y arreglaron, le dieron 30 millones de pesos, una cosa que por 2.000 millones de pesos le pareció buen negocio al que le dieron 30 millones de pesos. Allá. Yo ni me enteré fue después. Se acabó la visita, se recogieron las puestas, y no pasó nada. A los 2 meses llegó nueva visita de impuestos. Viene una china y viene un man. Se presentan como de la DIAN. Yo los recibo. Venían por la siguiente año. Y como siempre los recibo. Revisen lo que quieran. Así les hago a todos los de la DIAN. Los sienta uno, los esas, les trae tinto y le dice, revisen lo que quieran. ¿Cierto? Lo único que les pido es que antes de que vayan me digan qué pasó y pero aquí está toda la información. La china preguntaba. El man callado. La china preguntaba y el man callado. Me pareció como rara la vaina. Y la china después me empezó a llamar y decir, Oscar, ¿me puede llevar los papeles a la casa? Y yo, no, a la DIAN. Yo no llevo a la casa, a la DIAN. Bueno, pasó el tema. Yo empecé a pensar mal porque mi oficio es pensar mal. Yo dije, esta china se viene a hacer la visita con el mucharejo. Hacen la visita y después se van a hacer la gestión. Pensé mal. Sí, así la bloquea. Pensé, ¿por qué ese man no todo callado y tal?
no dice nada, sentado ahí en la visita, horas enteras sentado mirando a la otra cómo trabaja. Vámonos. Y en la China decía vámonos, y él se paraba y se iban. Y yo dije, llamé a la DIAN, oiga, necesito que me averigüe por 2 nombres a ver quién me está haciendo la investigación. Entonces me dijeron, la China es de fiscalización, el man sí no nos aparece. El man no nos aparece, la China es de fiscalización, el man no nos aparece. Bueno, listo, terminó, 5 millones de pesos de una sanción chiquitica, se pagó, se dejó la declaración de renta y se fue la China. Me dijeron después, me llamaron, Oscar, ya pasó este personaje por allá. Y sí, el man que iba con la China era del CTI y estaban esperando que ustedes le hicieran una propuesta de dinero porque se sospechaba que el anterior revisor que está en la cárcel, el auditor que está en la cárcel, había recibido plata de clientes. ¿Qué tal donde yo haga una leve sugerencia? Ahorita estaba editando esta charla en el patio séptimo de la cárcel. Sí. Mi Dios es muy grande, mi Dios es muy grande, ¿cierto? Y de pronto por ahí escuché, oiga, mano, pero ahí miramos a ver qué le puedo ayudar. No se ponga a hacer eso. No se ponga. Así como a los de tránsito, oiga, mano, déjeme pasar, no, pase, no, mire que me va. Y usted lo filman, cae. Cuidado con eso. Yo hago estas observaciones aquí, cuidado con eso. Y todavía sigue uno cometiendo errores y barrabasadas. Por eso el tema de la seguridad razonable. Resumen, es un contrato de un contador en donde va a expresar una conclusión, una opinión sobre la evaluación de una materia sujeta a criterio. Dicho de otra manera, hay unos estados financieros que se van a hacer con base en unas IFRS que los aplican los administradores, y usted, para poder revisar esos estados financieros, tiene que aplicar las normas internacionales de auditoría, ¿ok? ¿Qué se le aplica a la información contable? Las normas de información financiera. ¿Qué se le aplica a las normas de auditoría? ¿Cierto? ¿Qué le aplica al auditor? Las normas de auditoría. No las inviertan, no las inviertan. Porque el trabajo del auditor es con normas de auditoría y el trabajo del estado financiero es con normas internacionales de información financiera, ¿ok? Al contrario, sería raro, imagínense a un auditor que lo mida a uno por el trabajo de las normas de información financiera. Míreme la partida doble, míreme el respaldo, o a un estado financiero que le miren la planeación o le miren el control interno. No, cuidado, a cada quien su norma, ¿ok? Porque es que uno le dice, ¿usted con qué hizo la auditoría? Con base en normas de información financiera. Embarrada, ya, dale. Las 3 partes, contador, responsable y usuarios, una materia sujeto en los estados financieros, un criterio, las normas de información financiera, una evidencia para soportar la información financiera, evidencia suficiente y apropiada, y un reporte de aseguramiento presentado por escrito. Son los elementos de las normas de auditoría, son los elementos a tener en cuenta, son a grandes resúmenes. Cada uno de ellos tiene normas, ¿cierto? Cada uno de ellos tiene normas. Créame, es muy buena la lectura, es mucho más entendible la lectura de las normas de aseguramiento que de las normas de información financiera. Las normas de información financiera, eso es enredado y toca traductor. Dale. Ojo, el tema de seguridad razonable es un concepto de acumulación de la evidencia. Es razonable dependiendo de la acumulación, por eso hay revisiones limitadas. La revisión limitada es ya con información mucho más limitada. Una información de evidencia necesaria para que el contador concluya con su opinión. El tema es de obtención de evidencia. Entonces, cuando usted sienta, usted tiene que obtener evidencia, hay que pedir evidencia, usted tiene que buscar es dónde consigue la evidencia. Ese es el propósito nuestro. Nos volvemos unos investigadores. En los investigadores significa, quiero probar la cuenta por cobrar. Entonces uno dice, muéstrame la cuenta por cobrar. ¿Qué tiene ahí la cuenta por cobrar? Entonces empieza a decir, ¿y este señor no es usted? Es decir, ¿por qué la cuenta por cobrar está relacionando a la misma empresa? Pues porque no identificamos a esta persona. Entonces le dice, ¿y no lo identifica? Entonces castíguelo, ¿ok? No es cuenta por cobrar, usted no sabe a quién cobrarle, castíguelo, ¿ok? Y empieza uno, ¿qué es lo que tiene en inventario? Ay, es que tengo unos repuesticos ahí, No, eso no es un repuestico, usted los tiene para la venta y no los está para la venta, entonces es propiedad, planta y equipo. No, pero ¿cómo va a ser propiedad, planta y equipo? Entonces ¿por qué lo pagaste? Entonces uno termina castigando los estados financieros. ¿Y por qué termina uno castigando los estados financieros? Porque si de pronto distribuyen utilidades donde no son utilidades,
¿cierto? Por el hecho de permitir una distribución de utilidades, usted está lesionando al tercero que está esperando que usted haga bien el trabajo. Dale, Dianita. Y los niveles de aseguramiento, hay un aseguramiento alto y hay un aseguramiento limitado dependiendo del tipo de evidencia que nosotros le vamos a conseguir. Aquí hay un tema y es que uno tiene que buscar evidencia que sea pertinente y donde sea pertinente. Tiene que ser un elemento clave en la evidencia y en dónde consigue la evidencia. Ese es el punto fundamental. Nunca den un certificado, nunca den una firma sin que tenga soporte. Al menos sepa que lo sacaron del libro, listo. Yo tengo un contador mágico que cada vez que le vamos a revisar la retención en la fuente, pues la firmamos, le trae los libros y firmamos la retención en la fuente y al mes siguiente ya ha tocado los saltos anteriores, ¿ok? Entonces me toca, ¿por qué la tocó? Ah, porque llegó una factura después y entonces como era ese mes, entonces se quedó en ese mes, entonces modifica ese mes, pero se queda sin retención en la fuente. Entonces uno dice, hermano, lo que yo firmo ya no se toca, ¿ok? Ya no se toca, para que tengan elementos. Dale, Dianita, que me voy para revisoría fiscal. Este es lo mismo, dale. Bueno, ¿qué es revisoría fiscal? Voy a leerles para rematar una sentencia de la Corte Constitucional sobre cómo nos está viendo la ley a nosotros, cómo nos ve la ley a nosotros. Atención, esto no es redactado por mí, esto es cómo nos está viendo la ley a nosotros. Observen, Corte Constitucional, sentencia C788 del 2009. La revisoría fiscal participa en el cumplimiento de las funciones y fines del Estado. ¿Ya? Es decir, ¡oh! No, nadie se pudo ver. Yo creo que es el hambre que tienen, ¿cierto? Porque yo creo que es. Pero miren lo que está diciendo. Mire, ¿alguien había pensado de ustedes que pensaran tan alto de ustedes? Mire, alguien que las tuviera tan en buena estima. Así decía mi mamá. ¿Alguien? La revisoría fiscal participa en el cumplimiento de las funciones y fines del Estado. ¿Para quién trabajamos nosotros? Dígale. Vamos a ver. Razón por la cual se le impone el ejercicio de una labor eficaz, permanente, mire a funciones, integral, independiente, oportuna y objetiva con el fin de garantizar e incentivar la inversión, el ahorro, el crédito y en general la promoción del desarrollo económico. ¿Ah? Sí, o sea, nosotros trabajamos para el Estado para que la comunidad que nos rodea sea mejor. Y dependiendo de nuestro buen o mal trabajo, el Estado cumple sus propósitos fundamentales. Somos pilares fundamentales en la economía nacional. Nadie lo cree, ¿no? Eso es lo que piensa el Estado. Y por eso las sanciones a los revisores fiscales son tan fuertes. Las revisores fiscales son en la mira porque el Estado piensa que nosotros estamos trabajando para ellos. Dale la siguiente, Delita. Sigue la misma sentencia. La revisoría fiscal representa también un sello de garantía de la gestión eficiente y transparente del administrador. Además participa en la protección y estabilidad del sistema económico y en la generación de confianza en el manejo de los recursos provenientes del ahorro privado. Sigue, no he dicho nada, sigue. También al repasar las funciones de revisor fiscal puede advertirse que su labor no se agota en la simple asesoría o conservación de expectativas privadas. No trabajamos para el que nos paga. La suya es una tarea que involucra intereses que van más allá de la iniciativa particular y atañe, por tanto, a la estabilidad económica y social de la comunidad. Eso es como el Estado nos ve a nosotros, ¿ok? Y nosotros la ejercemos a través de nuestros certificados, a través de nuestra firma, a través de plasmar ese chulito en documentos que van a ser utilizados como base de prueba para tomar decisiones por parte de un funcionario del Estado. Tal. Por eso
las preguntas a hacer. Dale la última también. Por eso, las preguntas a hacer. ¿Qué es revisoría fiscal? Nadie la ha definido. Nadie la ha definido. Hay 3, 4 documentos que intentan definir. Uno de ellos es que es órgano societario. Yo lo analicé hace muchos años y siempre considero que es órgano societario. Después me le cambiaron por institución. No le encuentro qué es institución. Otro me lo cambiaron por un enfoque sistémico. De pronto sí, de pronto puede ser un enfoque sistémico. Pero nadie ha dicho que es revisoría fiscal. Pero revisoría fiscal no es contaduría pública. Revisoría fiscal no es auditoría. Eso sí estamos claros, no es. La revisoría fiscal es una figura de la ley colombiana, que se diseñó antes de existir la contaduría pública, mucho antes, porque estas funciones son del 35 y la contaduría pública en Colombia, en la ley colombiana, nació con el 2373 de 1956, mucho tiempo después. Luego, cuando ya le entregaron la revisoría fiscal a los contadores, estaba totalmente diseñada. Desde el 56 en adelante, los contadores públicos no le hemos agregado absolutamente nada a la figura de revisoría fiscal. Entonces, cuando me preguntan, ¿qué hace usted con la revisoría fiscal? Sencillo, va a asistir siempre la revisoría fiscal. No creo que en cabeza de contadores, pero siempre va a asistir la revisoría fiscal, porque este elemento es un asistente de la justicia supremamente fuerte. Es decir, el Estado colombiano, llámese contador, abogado, ingeniero, va a tener alguien que desarrollar la revisoría fiscal con los propósitos del Estado. Nacimos con la superintendencia de sociedades, en el mismo proyecto estamos. ¿Algo va a suceder con la revisoría fiscal? Sí, esa es la revisoría fiscal, con esa imagen que tiene. ¿Qué hace la revisoría fiscal? Control. ¿Qué hace? Control. Y ojo, y entonces, ¿es la revisoría fiscal aseguramiento? No, la revisoría fiscal no es un contrato, porque el contrato se cambia. La revisoría fiscal es una institución del Estado, por consiguiente no es un contrato. El contrato es el que hace uno como contador público para ejercer las funciones del órgano. Ese sí es un contrato. Hay que entender bien. ¿A quién le dejaron las funciones? A una institución llamada revisoría fiscal. Y para usted hacerla, usted tiene que firmar un contrato para poder desarrollar las funciones. Hay que darle claridad a esto, que es como si ustedes lo llamaran y dijeran, señores, lo voy a nombrar presidente de la República. Dígale, presidente de la República, usted va a firmar un contrato como presidente de la República. ¿Y cuáles funciones va a desarrollar? Las que dice la Constitución colombiana que sean para presidente de la República. De pronto nos va bien como presidente de la República. Y pues nos vemos a otro contador, ¿sí? Eso nos va bien, son maneros organizados, ¿cierto? Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y de pronto de tanto nombrar contadores públicos para el cargo de presidente de la República, viene la definición. ¿Y qué es presidencia de la República? Presidencia de la República es un trabajo de contadores públicos. Entiéndeme el sí. Última. Esa. Por último, para rematar esta sesión de aseguramiento, ojo con lo que voy a leer. Es posible llevar el caballo al río, pero no podemos hacerle beber el agua si no tiene voluntad de hacerlo. Es posible llevar conocimiento a las organizaciones, pero no podemos utilizarlo si no existe la voluntad para aprender. Es bueno traer estas charlas a los eventos de contadores, pero no va a pasar nada si no existe voluntad para aplicarlo. Y aquí nos podemos nosotros seguir desgastando, hablándoles sobre lo que vemos y gozamos nosotros en el ejercicio del vacío, pero si a usted no les surge ni les nace esto, va a ser perdido. Y las nuevas generaciones vienen muy fuerte, pisando duro, hablando fuerte, y para ellos los cambios son fundamentales. Cuando yo me encuentro con el tema de información financiera, y último comentario, cuando vengo con la información financiera, los graduados de ciertos años para atrás se quieren retirar, ¿ok? Se quieren retirar, ya no quieren seguir metiéndole una norma más a la cabeza, ¿cierto? Hay un estrés tremendo, y yo creo que yo ya voy tocando esa puerta, ¿de acuerdo? Ya voy tocando. Voy a dejar que las nuevas proposiciones lleguen y establezcan lo que hay que hacer, porque lo que nosotros hemos hecho por la profesión, nadie lo ha visto. Hemos redactado 3 proyectos para mejorar la revisoría fiscal y no ha pasado, porque los contadores creen ese problema no es mío, ¿cierto? Síndrome de Poseto. ¿Se acuerdan de Poseto?
Poseto fue un man, Campo Elías Delgado, que se metió a un restaurante, empezó a sacar un revólver y empezó mesa por mesa. Las otras mesas no reaccionaron, porque pensando que el problema era de esa mesa. Cuando siguió con la siguiente mesa, los que se tenían que preocupar eran los de esa mesa. Los demás no reaccionaron. ¿Por qué? Deben ser problema de esas dos mesas. Pero cuando fue acabando con todos, ¿cierto? Ahí sí se volvió un problema de todos, ¿ok? El tema de la revisoría fiscal y los problemas de la revisoría fiscal es un problema de todos, ¿ok? Gracias, muy amable, muy formal. Bien, doctor. Hace 20 minutos me lleva diciendo para terminar. Pero lo más interesante es que siempre tiene algo para compartir y es algo bien interesante. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Si hay una pregunta ahora mismo, es ahora. Es el momento. Si alguien la tiene, levante su mano, le acercamos el micrófono. Una pregunta aquí y a la 1, a las 2 y una pregunta. Tienes una pregunta para responder. Oscar, por favor, nos aclara sobre los DERS. Ok, DERS es las iniciales del documento equivalente régimen simplificado. Venga. Vale, aquí. Bien, tenemos otra inquietud. Buenos días, doctor. Buenas tardes, doctor Oscar. Una pregunta. Yo pues he leído sobre la NIF, pero en muy pocos casos veo cómo es el tratamiento de los consorciados, el manejo financiero de los consorciados. El tema de consorciados y uniones temporales, yo no sé si ustedes tienen uniones temporales. Uy, ojalá yo tuviera una. Ok. Consorcios y uniones temporales se llama negocios conjuntos o acuerdos conjuntos. Hay una norma específica para acuerdos conjuntos. Resumo el tema porque no es como lo estamos tratando en Colombia. En Colombia voy a resumir fundamentalmente un tema y es ingresos menos costos menos gastos. Nos da una utilidad, hacemos la participación y la editamos en un debe, en una cuenta por cobrar, en una cuenta por pagar dependiendo del resultado. Ese es el tratamiento que hoy le estamos dando a Colombia, que no es el de la norma internacional. La norma internacional establece un método que es el de participación proporcional. ¿Qué significa? Todo lo que suceda en la unión temporal, en el consorcio, se registra en su proporción en el estado financiero del consorciado, el del unido. ¿Me explico? Si la unión temporal o el consorcio tiene caja, en su proporción va a registrar caja en la unión temporal en la proporción que esté participando en la unión temporal, y así bancos, y así cuenta por cobrar, y así inventario. Eso se llama método de participación proporcional. ¿Ok? ¿Listo? Es decir, vas a tener que coger el balance de la unión y meterlo en su estado, en el estado financiero del consorciado por cada una de las cuentas en la proporción que esté participando en la unión temporal. ¿Listo? Bien. Una última inquietud que alguien tenía por aquí, allá atrás. Allí. Esta última inquietud. Bien, tenemos esta última inquietud que el doctor va a responder. Buenas tardes. Doctor Oscar, ¿qué recomienda usted para iniciar el proceso de estudio de las normas internacionales? Actualmente hay mucha información en internet y hay pocos programas académicos. Tenemos que ser muy autodidactas en el tema y la pregunta concreta es ¿qué recomienda usted para iniciar ese estudio? A mí me pareció serio el tema de las superintendencias, que dividió esto en 3 años. Lo que llama preparación obligatoria, una etapa de transición y una etapa de aplicación. Hoy que ya estamos, como dice, metidos en el cuento, se ha perdido un año completo de preparación obligatoria que hubiera sido interesante haberlo tomado. Parto entonces para contestar esta pregunta que me hace de que hoy es demasiado tarde. ¿Ok? Primera circunstancia.
y demasiado tarde. ¿Por qué? Porque la oportunidad que tenemos para hacer modificaciones al 2649 se nos está agotando, se nos agotó. Es decir, ya no podemos planear impactos para tratar de tomar decisiones apropiadas que mitiguen mucho asuntos negativos que pueden suceder en los estados financieros. Solamente nos queda diciembre 31 del 2014 para los del grupo 2, el grupo 1 ya no puede hacer absolutamente nada. En ese sentido ya hay un problema, y es cierre bien diciembre 31 del 2014, de tal manera que las diferencias que puedan existir en el tratamiento entre la norma internacional y la norma local puedan de alguna manera conciliarse, ¿ok? Y hacer un proceso de consolidación. Ese como primero. Segundo, hay un tema muy fuerte y es el tema de sistemas. Si no se tiene sistema, se va a tener un dolor de cabeza en todo el proceso, y lo están viviendo muchísimas empresas. Y esto le ha costado muchísimo puesto a mucho ingeniero de sistema que no ha sabido dar respuesta a las solicitudes que estamos haciendo o que se están haciendo por parte de los contadores públicos con relación a poder manejar el multilibro. Los sistemas no estaban preparados, pudieron tener tiempo para prepararse, no lo hicieron, y ahí ya tienen el tema. Luego, primero, depuración 2649 para llevarlo acorde a norma internacional en lo que se pueda. Segundo, el tema de sistema. Viene un tercer tema, y es impactos. Porque cuando uno está definiendo políticas contables y sobre todo trabajando taxonomía, uno tiene que ser consciente de los impactos que tiene la aplicación de la norma internacional. Un ejemplo claro, el hecho de que hoy tengamos un bien que esté valor en libro 0, pero que lo estemos utilizando, significa que va a aparecer en libros, va a aparecer en norma internacional a través de un avalúo, y ese avalúo lo que significa es una depreciación hacia futuro. Si ese avalúo no se hace adecuadamente, lo que nosotros nos estamos creando es unas futuras pérdidas vía depreciación. Luego el impacto hay que analizarlo, porque hoy el gasto de depreciación no lo está teniendo porque su valor en libros está en cero. La otra consideración es que hay que tener ahorita un inventario de propiedad, planta y equipo, y ese inventario de propiedad, planta y equipo tiene dos métodos para trabajarlo. Por el costo atribuido, podría tener costo atribuido a valor razonable, podría traer costo, o podría atraerlo al costo que es el costo de adquisición. El costo que está hablando la norma internacional no es el costo del 2649. Muchos están creyendo que es la 15 con su depreciación acumulada. No es. El tema del costo, y permítame un ejemplo rápido. Si uno compró un bien hace, voy a decir 12 años, si lo depreció a 10 años, ya está totalmente depreciado, pero aún existe y tiene valor a diciembre 31 del 2014 porque lo está usando. Es decir, no tiene valor en libros, pero lo está usando. Se para con ese bien, hace un inventario de productividad, planta y equipo, y aparece ese bien comprado hace 12 años. Se para aquí y dice, lo voy a utilizar durante 10 años más, ¿ok? Porque estima que le va a seguir utilizando. Cuando definimos 10 años más, realmente desde el costo de adquisición hasta el momento final va a ser una vida útil de 22 años, los 12 que lleva hasta acá más los 10, ¿de acuerdo? Luego coge ese costo de adquisición y lo divides en 22, ¿ok? Le da la depreciación por año. Lo multiplicas por 12 y te va a dar la nueva depreciación en norma internacional a diciembre 31 del 2014. Ese costo de adquisición menos esa depreciación es un valor nuevo en libros que le va a afectar ganancias acumuladas, ¿ya? El costo de adquisición no permite ajustes por inflación. Por consiguiente, no hay que considerarlo para la norma internacional como parte del costo. Por eso es que no es lo mismo coger la 15 y meterla como aplicación del costo. Y adicional a eso, para las pymes no les permiten los gastos de financiación. Y adicional a eso, si usted le metió por ahí algún gasto que no le alargaba la vida útil, pues hay que quitarlo. Luego hay que tener cuidado con lo que uno llama costo en norma internacional. Y toma las decisiones. Muchos dicen, uy, es que ese bien fue comprado, voy a decir algo que me está sucediendo y con toda seguridad que lo tenemos. En el asilo San Rafael, que nos llamaron, hemos donado el trabajo para hacer allá la esta. Y las camas llevan 70 años y posibilidades para que sean utilizadas 70 años. Es más, se estima que en alguna de ellas durmió Bolívar. ¿Okay? No hay forma de hallar un costo. No hay forma de hallar un costo. Es decir, ¿cómo se remite a una situación cuando ya ni información no se tiene? En ese sentido, lo que uno está recomendando es hagamos una valoración por uso o valoración de reposición de ese inmueble, cómo lo darían y cuánto le darían en el mercado, reponer un valor de esos para poder tener un valor de medición. Cuidado con los avalúos, no todo es avalúo.
y los avalúos, la gente está considerando que, ay, qué buena oportunidad para subir el avalúo. Suben el avalúo, voy a decir algo que nos sucedió, 10.000 millones de pesos, y dejaron la misma vida útil. Imagínense, 1.000 millones de depreciación de gasto por año, eso es pérdida de aquí en adelante, toda la que queda. Hay que saber manejar impactos. No sé si eso contesta la pregunta.